Hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bien, muchachos, muchachas. Antes de comenzar la clase, y como les había dicho, ¿qué dudas tienen sobre la tarea? ¿Quieren ver algo sobre la tarea? ¿Alguna duda que quieran conversar? Hola, profe. Hola. Profe, sí, la primera parte. Lo que pasa es que dice crear funciones y no sé si las funciones se crean como en la misma hoja o se debe crear otro trinket para Ya. crear para cada una de las funciones y que son Mm, tres. sí, todo lo crean en el mismo trinket. Miren, aquí yo les voy a poner un ejemplo que hicimos en clases. Este que tengo, creo que es este. Este ejemplo yo les expliqué en clase, no llegó justo a verlo correr en clase, pero en la PPT yo les puse el ejemplo. Miren, aquí tenemos una función. Recuerden que al final una función es un código, es digamos que una funcionalidad, un pedazo de código que nosotros encapsulamos dentro de otro bloque. ¿Ya? De momento, eso es lo que hacemos con esa función y que nos facilita esa función que nosotros podemos usarla todas las veces que nosotros queremos, que podemos llamarla y utilizarla. Si se fijan, esta función que yo tengo acá, les puse todo más chico para que vean que está todo en el mismo trinket. Esto de acá arriba son las funciones y digamos que esta es la ejecución global del algoritmo. Y noten aquí algo, como mi ejecución global, más allá de que no es muy larga y que la de ustedes va a ser más larga, yo todo lo tengo todo bien unido. No es que yo tengo esto por acá, más allá de que cuando lo vaya a ejecutar, se les va a ejecutar, pero he visto que esta parte tienen uno por aquí, otro por acá. ¿Y qué sucede? Que puede que no les funcione en el orden que ustedes quieren las cosas. Entonces eso es muy, muy importante en el momento que nosotros vayamos a programar, es el orden, la programación es secuencial. Por tanto, ¿cómo es que trabaja este software en el momento de ejecutar lo que ustedes acaban de hacer? Estas funciones están aquí, como yo les dije, las funciones únicamente van a revivir cuando nosotros las llamemos. Por tanto, nuestro algoritmo comienza, la primera línea, lo primero que ejecuta nuestro algoritmo es esta parte, déjenme anotarla, es esto que tenemos acá. Esto es lo primero que va a ejecutar nuestro algoritmo. Y de ahí, nuestro algoritmo va a seguir ejecutando y cuando llega a esta parte, lo primero que hace es pedirle esa información al usuario. Entonces, cuando llega a esta función, ¿qué es lo que está haciendo? Fíjense que la función dibujo, mírenla aquí, área de dibujo, es esta función que tenemos aquí, llama a esta función y yo le paso 4 parámetros. Una X, una Y, un alto y un largo. Pero estos valores, estas variables que yo tengo aquí, no son las que yo después voy a usar dentro de la función. Yo lo que estoy haciendo es pasando el valor. ¿Qué significa pasando el valor? Que esta X viene para esta X, que esta Y viene para esta Y, que este alto viene para este alto y este largo viene para este largo. ¿Ya? ¿Qué significa con ir? Yo lo que le voy a pasar es el valor. Entonces, el valor que está en X se lo va a dar al valor que está en X de dibujo. El valor que está en Y se lo va a pasar a Y de dibujo. Entonces, si se fijan dentro de mi función, las variables que yo tengo son las que yo le paso como parámetro. ¿Y por qué yo necesito pasarle como parámetro? Porque he visto algunos ejemplos, algunos ejercicios y generalmente no es que les estén pidiendo obligatoriamente las funciones que tengan parámetros, pero dado su caso de que tienen que poner, de que tienen que dibujar las figuras en un área específica, en el área, y es un área que ustedes no saben, es un área que ustedes tienen que definir, digo, que va a definir el usuario y que después ustedes tienen que lograr que que esas figuras que va a crear el usuario caigan dentro de ese área. Es un área manipulable, es un área que ustedes necesitan tener variables para eso. Entonces, ¿qué pasa si ustedes hacen una función que no tenga parámetros de entrada? No saben dónde la van a dibujar. Entonces, eso se les puede complicar un poco porque no van a saber exactamente después dónde dibujarla. Fíjense que aquí yo les paso
un X y un Y. ¿Qué significa? Yo le voy a pasar la posición donde yo quiero, a partir de la cual yo quiero que ella se dibuje. En este caso, no es exactamente igual al de la tarea. Mi área de dibujo, yo manipulo el largo y el ancho, ¿ya? Y yo voy a hacer un único área de dibujo. Entonces, por tanto, es que yo pido la posición inicial de X y la posición inicial de Y. Pero ustedes tienen que ocupar toda su área de dibujo en Trinket. Entonces, ¿qué sucede? Déjenme poner, esta es mi área de dibujo de Trinket. Ustedes tienen, vamos a verlo como una coordenada X y una coordenada Y, donde aquí en la intersección ustedes tienen el punto 0.0. Entonces, ustedes necesitan dibujar un suelo que el usuario le va a dar la altura. El usuario, sí, Andrés, parece que la altura es de 400. Por una duda de un estudiante y que en Piazza, otro estudiante hizo la pregunta de la altura y hay un profesor que es uno de los profesores encargados de hacer la tarea, además, uno de los profesores responsables de esta parte de la tarea, respondió que efectivamente es de 400. Entonces, pero más allá, si ustedes usaron 250, no se preocupen, pero entonces la altura, muy bien Andrés, la altura aquí básicamente al final es un cuadrado, ¿ya? Acá, de este largo, vamos a tener 400, de este ancho, vamos a tener 400 y en las Y nosotros vamos a tener, como yo les dije, es muy importante un papelito y nosotros hacer los dibujos. Y aquí vamos a tener los 400. Entonces, ¿qué sucede? He visto varias soluciones, pero tengan en cuenta algo. La altura del suelo nos los va a dar el usuario, es lo único que nos va a dar. Vamos a suponer que mi altura del suelo es 100. Entonces, mi suelo me va a quedar por acá. Nosotros sabemos que el ancho para todo es 400. Eso es un número que ya nosotros no sabemos. No tenemos que pedirlo, no tenemos que hacer nada. Por tanto, para yo ocupar todo mi espacio de diseño, yo sé, ahora, aquí yo pido X y Y, pero en mi ejercicio, ¿qué pasó? Que yo sé que yo tengo que comenzar aquí debajo, y aquí debajo estamos en la X menos 200, punto y coma, menos 200. ¿No es así? Si pongo algo ahí, me corrigen, ¿ya? Nosotros vamos a empezar. Ustedes pueden empezar por ahí, pueden empezar del otro lado, pero como ustedes quieran, sabemos que vamos a empezar en un punto, porque capaz que empezaron de este otro lado de aquí y lo que hicieron fue regresar. Pero como ustedes quieran, lo que vamos a hacer es que sabemos que tenemos que empezar en ese punto de ahí. Y nuestro suelo va a correr 100 para arriba. Entonces, ¿cuál es el otro punto si necesitamos el otro punto Y del cielo? Si nosotros lo necesitamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Restar menos 200 más 100. Nosotros sabemos que aquí nosotros vamos a tener el punto menos 100. ¿Ya? El punto Y nosotros sabemos que lo vamos a tener en menos 100. Y seguimos, por supuesto, con el menos 200 en las X. Eso no nos va a variar. ¿Ya? Nosotros sabemos que estamos ahí. Entonces, nuestro cielo va a ser este pedazo que tenemos aquí. Si ya tenemos 100, sabemos que la altura del cielo va a ser 300. Ahora, ¿dónde es que yo voy a empezar a dibujar el cielo? Lo voy a empezar a dibujar desde aquí. He visto varias soluciones muy interesantes para eso, ¿no? Pero no les puedo decir para que no, el que la pensó, las que las pensaron, no, ya no decirles esa solución. Pero lo que tienen que tener presente, cómo lo van a hacer, no importa, tener presente, porque en muchas ocasiones vi que creaban quizás el cielo, el suelo lo creaban del 0,0 para abajo y el cielo del 0,0 para arriba. Entonces ahí les iba a quedar básicamente restringido a que el cielo fuera de 200 y el suelo fuera de 200, ¿ya? Entonces, no puede pasar eso en que yo diga, voy a crear el cielo únicamente del 0,0 para arriba, porque ¿qué pasa si mi usuario, siempre váyanse
a otros casos de ejemplo. Siempre piensen de que yo puedo crear el suelo chiquito y bueno, y el usuario lo quiso crear así. ¿Ya? Entonces, esos son aspectos que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de crear esta área de dibujo. ¿Ya? Eso es un primer punto. Y el segundo punto es que ahora mis áreas mis dibujitos tienen que caer acá o tienen que caer acá. Yo defino, si yo dibujo una estrella, yo sé que mi estrella la voy a tener en mi rango de la estrella. Entonces, disculpen, del cielo. Entonces, ¿cómo yo logro decir que esa estrella se dibuje en un lugar aleatorio dentro de eso? Pues tenemos que usar, digamos que esa matemática de geometría bastante básica en la que nosotros restamos y sumamos las y para saber entonces dónde caemos por acá y para saber las x, bueno, las x ya las tenemos, que siempre va a ser desde el menos 200 hasta el 200, entonces tenemos que jugar con las y, no sé. Si nosotros tenemos, para saber el rango, en cuanto a la i, el random ese que vamos a crear, nosotros decimos la i inicial, por ejemplo, vamos a ver, del suelo, ¿ya? Mi I1 va a ser igual a menos 200, ¿ya? Nosotros vamos, porque decidimos empezar ahí. Ahora, ¿cómo yo tengo mi I2? Para yo saber hasta qué punto, hasta cómo es esa altura, porque para saber esa altura que tomó mi I2, este punto de aquí, ¿cómo yo lo tengo? ¿Van conmigo? Hola. Mm, con un loop, ¿o no? Esta I de aquí, este puntico de aquí, teniendo la I1 y teniendo la altura del suelo, vamos a decir que la altura del suelo es AS, teniendo esa altura del suelo que nosotros le pedimos al usuario, ¿cómo nosotros tenemos la I2 de nuestro suelo, de este cuadradito que tenemos acá? ¿Cómo lo vamos a obtener? De los 200 más la altura, ¿no? Muy bien, menos 200 más la altura del suelo. Entonces ya yo sé que si yo tengo que formar un random para que me dibuje en mi suelo, ¿ya? Tenemos el random que va desde un número hasta otro número. Tenemos dos números, pero nos va a encontrar un único número, un número en ese random. Entonces, mi random inicial sería, yo quiero que me busque un número aleatorio entre menos 200, ¿cuál es el otro número que me lo va a buscar? Yo agrego ese otro bloque en el que yo digo menos 200 más la altura del suelo que yo le pedí como entrada a mi usuario. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo tengo aquí para obtener un random, fíjense, un random de las i, de la posición i de mi suelo, ¿ya? Eso, como nosotros, por ejemplo, mírenlo acá, es lo que les estaba poniendo. Esto que tenemos acá, yo se los había puesto, se lo había explicado, mírenlo por acá. Déjenme borrar las flechitas. Y solo que recuerden que mi ejercicio manipula tanto la I como la X. Entonces miren aquí cómo yo tengo eso mismo que yo les acabo de poner, yo lo acabo de borrar y que borré también, pero eso mismo, vamos a ver si... no me lo vuelvo a escribir. Pero eso que yo les puse, que les decía el random desde la I hasta en menos 200 más tanto, ¿qué sucede? Que yo les puedo poner, utilizar menos 200 porque yo sé la I inicial. En este caso de aquí, que yo les pongo de ejemplo, yo no sé mi I inicial. Por tanto, porque yo la manipulo. Pero, por tanto, es lo que yo puse aquí. Miren, esto es lo mismo
que yo les acabé de escribir, con la diferencia que como yo sé mi inicial, yo puse desde menos 200, tú, menos 200, más el algo. ¿Ven? Fíjense que eso es lo mismo que yo acabo de hacer. Esto que yo tengo acá es ese random en ese intervalo, ¿ya? Porque yo manipulo tanto la y como la x. Por eso es que yo uso dos variables. ¿Van entendiendo por ahí, muchachas, muchachos? ¿Ya? Muy bien, Cristóbal. Entonces, miren, noten acá, yo tengo mi área, ya yo hice una función, nos habíamos quedado por la función de área de dibujo en la que le paso, bueno, yo le paso aquí X, Y, alto, largo, porque yo le estoy creando completo. Ustedes tendrían que crear nada más que la parte de la altura y bueno, entonces tener en cuenta cómo es que yo sigo para arriba. ¿Cómo yo puedo decir para seguir para arriba? Ustedes tienen un 400, ustedes tienen ese máximo, entonces ahí ustedes pueden ir restando y quizás decir 400 menos, ¿ya? Como yo les estaba diciendo, todas estas y los más o menos que me han preguntado dudas, en muchas ocasiones lo que les hago es hacerle un dibujito de cómo nos quedaría. ¿Ven? Yo logro hacer aquí, no sé si lo logran ver, todos esos son para explicarle a los que me han preguntado dudas de cómo nosotros hacemos para ir restando y sumando el tema de las variables. Pero básicamente nosotros vamos a ir sumando y restando variables y ponerlos así en los random para que nos genere ahí. Entonces, nosotros hicimos nuestra área de dibujo, está aquí el área de dibujo. Ya pasamos, ahora vamos a crear las estrellas. Y mis estrellas, miren, mi función estrella, yo le paso la X y la Y y el largo, en caso de que yo quiera hacer una estrella de tamaño variado, ¿ya? Entonces, no le voy a pasar un largo fijo, sino va a ser un largo variado. Esta función de aquí va a estar ahí tranquilita, hasta que yo no la llame, ella no se va a ejecutar. Y se va a ejecutar todas las veces que yo la llame. ¿Por qué yo les digo todas las veces? Porque si yo quiero dibujar 5 estrellas, fíjense que yo no repito 5 veces el bloque de estrellas, sino que yo pongo mi función, miren por acá la función, esta es la función, cogí que no era, esta es la función estrella, ¿por qué me sigue dibujando? Esta de acá es la función estrella y se va a ejecutar, miren, dentro de un ciclo, por tanto ella se va a ir a ejecutar y va a llamar a esa función estrella cada vez que se ejecute nuestro ciclo, porque la función estrella para nosotros, la que acabamos de hacer por acá arriba, esa función básicamente es para dibujar una estrella, una única estrella. Fíjense que yo no le paso como parámetro la cantidad ni nada. Yo quiero dibujar una única estrella y entonces después cuando yo quiera saber cuántas estrellas yo lo pongo dentro de un ciclo. Y fíjense la X y la Y, ¿qué es lo que yo le paso como X y como Y? Los valores que yo aquí he obtenido. Yo puedo ponerlo aquí directamente, pero los puse, digamos que un paso más intermedio en el que yo genero el valor de la X, en el que genero el valor de la Y en ese rango que me lo está dando, digamos que está dado por el área de dibujo. Fíjense, como yo no uso números, yo no uso un valor fijo desde menos 200 hasta 200, yo no uso ese valor fijo, yo uso el valor dado por las variables X e Y. ¿Ya? Entonces, eso me va a decir dónde es que yo puedo dibujar mi estrella. Yo voy a generar mi estrella de forma aleatoria. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que yo he visto muchas funciones que no tienen parámetros de entrada y en el momento de dibujarlas, entonces se complican para ponerlas exactamente donde es que ustedes quieren. Y es que he visto también que he visto otras soluciones que les han mostrado también que tienen, que esas funciones no tienen parámetros de entrada. Entonces, tienen que ver que exactamente tal cual el ejercicio de la tarea, nosotros les explicamos, pero no podemos hacérselo igual. Entonces es como una unión de lo que vemos nosotros en clase, de lo que les muestra el ayudante, es una unión de todos según el ejercicio de ustedes, ¿ya? Nosotros
en clase, por ejemplo, vamos a ejecutar este ejercicio y les voy a mostrar otro ejercicio que vimos en clase, porque vean que hemos visto varios ejercicios en clase. Entonces, miren acá, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a definir la X a partir de dónde yo voy a dibujar. Vamos a poner menos 200, que sería, por ejemplo, el caso del ejercicio. La Y a partir de la cual yo quiero dibujar. Voy a poner menos 200. Ahora yo quiero definir el largo de mi zona de dibujo, que vendría siendo el ancho. Yo le voy a poner 400 y le voy a poner un alto, cualquiera, vamos a ponerle 200. ¿Ya? Y fíjense cómo ella, le pongo el scroll, bueno, y aquí me ha hecho, y este vendría siendo básicamente su suelo, ¿ya? Pero generado dinámicamente en todo caso. Y a partir de aquí vendría siendo el cielo. Entonces ahora, miren, me está pidiendo la cantidad de estrellas. ¿Por qué? Porque yo voy a dibujar una única figura. Entonces ya yo no voy a preguntar qué figura quiero dibujar, sino cuántas figuras. Miren, yo voy a poner 5, y esas 5 tienen que caer sí o sí aquí dentro. Y si se fijan, además tienen valores variados. ¿Por qué? Porque yo también para el tamaño de las estrellas que usé, miren por acá, usé un random. ¿Ya? Aquí sí usé un random con los valores que yo quise. Yo quiero que las estrellas me las ponga en el tamaño de 10 a 50. Bueno, ahí me está poniendo los valores, pero esos 3 valores que yo estoy generando aquí son los que entonces yo les paso, son los que llegan en cada ejecución de mi ciclo, le llegan aquí a la estrella y me crean esa estrella. Como yo uso el goTo dentro de la estrella para decirle, mira, a partir de aquí es que yo quiero que tú te me crees, pero no te voy a dar un valor fijo, sino es el valor que te va a pasar como parámetros. Hasta ahí, muchachas, muchachos. ¿Entendieron? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Que el valor del lienzo nosotros igual lo tenemos que hacer como lo hizo usted, porque en la pregunta decía, o sea, la tarea decía que como el lienzo está definido y solo los niños tienen como que agregar la cantidad de figuras. Ustedes tienen, el lienzo está definido en el de ustedes únicamente el ancho de la X. Ya. ¿Ya? Entonces, Profe, sí, un momentico. Si te fijas, yo aquí el ancho dejo que el usuario me lo agregue, ¿ya? Lo que tendría es que, por ejemplo, es que como el ancho de ustedes ya está definido, digamos que ustedes ni siquiera tampoco necesitan el valor de X. Es como si yo dijera aquí, yo quiero que siempre se empiece porque para ocupar todo mi lienzo yo tengo que empezar en el menos 200. Sí o sí yo necesito empezar en el menos 200 porque tiene 400 de ancho. Entonces, si yo quiero ocupar toda esa parte de mi lienzo, ya yo sé que mi X, por ejemplo, que es lo que yo haría aquí, deshabilitar esta X, y aquí en lugar de yo pasarle 500, la X, yo le pasaría en este caso de este ejercicio, yo le pasaría aquí por defecto menos 200. Y ya yo no tengo que pasarle ese valor. Entonces aquí donde yo tengo esta X, yo borro y ¿qué es lo que pondría? 200. Menos 200, y aquí donde yo tengo esta X, yo, ¿qué es lo que pondría? Pondría el menos 200. ¿Sí? Aquí pongo menos 200, ya yo no tengo que crear. Vamos a ver la I del dibujo. Yo quiero, vamos a poner la I del dibujo en menos 100. Ahora me va a aparecer un poco más para acá. La altura vamos a ponerle 300. Y, claro, el largo, ahora yo no tengo que definir el largo tampoco. Donde yo tengo largo, ya yo sé que van a ser 400. Vamos a deshabilitarlo aquí porque para que me tome todo el área, deshabilito. El largo lo pongo para acá y aquí digo duplicar y yo digo que aquí va a ser 400, ¿ya? Que son valores fijos, y este largo de acá, ya yo no tendría, bueno, que aquí ya la X, yo directamente si no tengo ni que ponerle esto y diría duplicar y sería desde menos 200 hasta más 200, ¿ves? Y entonces
ejecutamos nuevamente, ejecutamos la I del dibujo, yo lo voy a poner en, había dicho, vamos a ponerle en -100, la altura vamos a darle 300, y ya me fue directamente a la I que yo definí por defecto, y la I ya la define el usuario, ¿sí? ¿Era esa la duda? Sí, más o menos. ¿Ya? Gracias. De nada. Dime Profe, sí. profe, ¿cuál sería el lienzo definido? Esa parte es lo que no entiendo, es que no sé qué es un lienzo y Ah, definido. el lienzo es donde nosotros vamos a dibujar. Es esto es como si fuera este cuadradito aquí, es el lienzo. Y Aquí esto, si, y ¿sí? si se dice que está definido, A ver, exactamente en qué, vamos a buscar la tarea. Déjenme abrir la tarea. Y les muestro, a ver exactamente dónde es. Ya. ¿En qué parte exactamente? Ah, el lienzo, esto que tenemos aquí es el trinket, es nuestra área de trinket de dibujo. ¿Ya? Y aquí dentro lo que tú tienes es que dibujar el cielo y la tierra. entonces se utilizan los números que están ahí. Esto es para decirte la altura que tiene su lienzo, es una altura, aquí le pusieron de 500, si lo hacen así está bien, pero al parecer es hasta 400 nada más. Entonces, esta es la altura y este es el ancho máximo que puede tomar. Y eso tienes que ser capaz de dividirlo en dos áreas como esto. Esto que está aquí es aquel lienzo dibujado ahora, donde tienes una parte que es pasto y otra parte que es cielo. ¿Ya? Mm, no entendí esa parte de dividirla en dos partes. Claro, hay que hacer dos rectángulos, como les estaba mostrando que yo hice un rectángulo abajo para la tierra y luego arriba otro rectángulo para el cielo. Es dibujar dos rectángulos y colorearlos en la parte interna. Básicamente esto es un rectángulo, esto de acá es un rectángulo y esto de acá es otro rectángulo. Que se dibujaron una a continuación de otra. Ah, ya. Ya lo que están es coloreados. Sí, sí, pero si, por ejemplo, yo quiero dibujar algo, se puede dibujar encima de esos dos recuadros, ¿cierto? Sí, claro, como ves esto aquí, mira aquí, esto pasa lo mismo aquí. Yo estoy dibujando dentro de ese recuadro. Yo creo un recuadro y yo estoy, ¿qué sucede? Que mi recuadro no está coloreado. Lo único que yo tendría es que colorear mi recuadro por dentro, no sé, yo vengo y mi recuadro, que es mi área de dibujo, yo digo que es lo único que yo tendría que agregarle, yo pongo por acá donde digo begin y color en fill, mi área de dibujo, vamos a ver por acá. Yo quiero dibujar y vamos a decir mi área es menos 100, 200 y vamos a crear nuestro cuadrado. Ya ahí se dibujó y ahora yo quiero dibujar 3 estrellas ahí dentro y ve, me está dibujando las estrellas arriba de mi cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto dibujamos las figuras, aquí yo tengo una única figura y por tanto yo pregunto la cantidad, pero nunca pregunto cuál figura. Entonces, si nosotros vamos por acá, déjame ver a qué otro ejercicio que habíamos hecho en Profe, clases. ¿cómo le hizo para dibujar encima del, o sea, justo en la línea del recuadro? Yo pensé que se iban a dibujar dentro todos del Es que recuadro. se dibujan dentro. Hay una que quedó justo en el borde. ¿Por qué quedó en el borde? Porque ella comienza, es que ella comenzó el punto X e Y, se generó dentro del recuadro, pero es más largo que la distancia que tiene ese punto al borde del recuadro. Y por eso es que se genera afuera. Ah, Cuando tú entonces no hagas, importa, ¿o sí? no, de todos modos, tu área Ya. de dibujo va a ocupar todo el espacio. Lo que quede fuera, sencillamente no se va a dibujar.
ese pedacito no se va a ver. En mi caso, yo dibujé el área de dibujo en cualquier lugar. Entonces me queda espacio todavía para dibujar y por eso es que se ve fuera. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a otro ejercicio hecho en clases, creo que era también de cuadrados y triángulos. También está en las PPTs que les he subido. Aquí este ejercicio no hace de verdad que muchas cosas. Después que yo le hice cambio a esto y no estaba específicamente así. Vamos a ver, era algo así, esto yo lo puse después. Estaba explicándole una duda a alguien. Entonces, vamos a deshabilitar por acá, pero para que ustedes vean cómo a partir de eso llegamos a lo demás. Deshabilitamos por acá y nosotros teníamos esta solución. ¿Y qué tenía esta solución? En la cual nosotros decidíamos qué figura pintar, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia aquí? En que yo no estoy pidiendo la cantidad de figuras. Yo pedí la cantidad de figuras en el ejercicio anterior. Ya sabemos en el ejercicio anterior cómo yo pido la cantidad de figuras. Ahora en este ejercicio yo estoy pidiendo qué figura yo quiero dibujar, ¿ya? Entonces, miren aquí como me dice, escriba la figura dibujar. En este caso yo no estoy poniendo un número, pero da lo mismo si yo pongo un número o pongo un texto. Ustedes definen al final qué es lo que van a preguntar en el if. Si es un número, tienen que escribir números, y si es un texto, escriben texto. Cuadrado. Y mi ejercicio, ¿qué es lo que hace? Dibujarme un cuadrado, ¿ya? Ven como aquí me dibujó un cuadrado. ¿Qué sucede? Que este ejercicio me pregunta por una única figura. Si yo quiero ahora dibujar otra figura, me pregunta por entonces y viene y me dibuja un triángulo. Fíjense cómo yo tengo una única variable para preguntar el nombre de la figura. Una única variable para preguntar el nombre de la figura y esa variable es la misma que yo uso en el if. Pregunto si la figura es igual a cuadrado, hago todo para dibujar el cuadrado y si la figura es igual a triángulo, hago todo para dibujar el triángulo o el círculo. ¿Cuál es la diferencia con ustedes? Que esta figura que nosotros tenemos aquí dentro es llamar a otra variable, a una función. En este caso no hay funciones, pero es como si todo esto que yo tuviera por acá, yo hubiese hecho, por ejemplo, una función. Miren aquí la función, yo pongo esto dentro de mi función, en este caso mi función no tiene parámetros de entrada ni nada, cuadrado, y ¿qué es lo que yo voy a hacer? Donde yo obtenía todo este código, ¿qué es lo que yo hago? Miren aquí, yo tengo, cuadrado, me está saliendo el ejercicio anterior, parece, las funciones, miren aquí cuadrado, y yo paso el cuadrado, ¿ya? Y se me va a ejecutar tal cual a la vista del usuario, no hubo ningún cambio, ¿ya? El cambio fue a nivel del código. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, pedir varias figuras y yo quiero, durante la misma ejecución, dibujar más de una figura? Pues entonces yo necesito que todo este bloque que está acá, esto de se repita varias veces, ¿ya? Yo quiero que se repita varias veces. ¿Cómo yo logro eso? Usando un ciclo, miren. El mismo ciclo que yo tenía acá, no necesito la función, en este caso no voy a necesitar la función, solo el ciclo, y esto que yo tenía acá, lo paso aquí dentro. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo pregunte la cantidad de figuras, ¿ya? Entonces, puede ser que yo pregunte la cantidad de figuras antes o la pregunte después. Miren, yo puedo poner que me pregunte la cantidad de figuras que yo voy a dibujar. ¿Ya? ¿Qué es lo que aquí podemos hacer? Nuestro ciclo inicial aquí. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, acá yo puedo decir que yo quiero que me dibuje, porque como son 3 figuras, yo quiero que me dibuje 3 veces nada más, ¿ya? 3 veces. Ahora, vamos a, miren los cambios. Esto significa que me va a pedir una figura, me va a pedir la figura 3 veces nada más. Tengo 3 figuras y voy a dibujar cada figura una única vez, ¿ya? Ahora, ¿qué significa 3 veces? Que esto de escriba la figura dibujar se me va a repetir 3 veces, pero además se me tiene que repetir
también el pedirle la cantidad de figuras. Entonces yo creo otra variable, ya tengo aquí la cantidad de figuras, vamos a duplicar este, pedimos por acá, decimos cantidad de figuras, decimos número, cantidad, ¿ya? Ahora, esa cantidad es la cantidad de veces que se va a ejecutar, vamos a ponerlo por acá, esa es la cantidad de veces que se me va a ejecutar cada cosita que está dentro de este if. Entonces, ¿qué yo hago? Miren, uso un loop y lo vamos a poner por acá, porque yo quiero que ahora mi cuadrado se repita esa cantidad de veces. ¿Qué cantidad de veces? La cantidad de figuras. De la cantidad de figuras, exacto. Duplicamos acá, ponemos acá y digo cantidad de figuras. Y entonces ese ciclo se me tiene que repetir para todo, porque yo no sé cuál figura es la que se va a ejecutar en ese caso. Entonces, mire, esto es para el triángulo. Yo todo esto que está acá lo pongo dentro de un loop. Un loop. Todo esto lo pongo acá, ¿ves? Un loop dentro de otro loop. Duplicar, pongo cantidad de figuras. Ponemos otro ciclo por acá. Y el ciclo. Y ponemos. Ya. ¿Qué pasa con esta solución que estamos haciendo acá? Que si en algún momento yo escribo una figura errada, es una posibilidad que yo perdí. ¿Ya? Es una posibilidad que yo perdí. Por tanto, le estoy haciendo, digamos, que la solución más básica. No significa que ahora este es el ciclo que van a usar. He visto ciclos muy bonitos, con muy buenas condiciones de parada. ¿Cuándo es que lo voy a parar? Porque aquí si yo escribo en una ocasión, escribo mal la figura, ya es una posibilidad que perdí. ¿Ya? Entonces, ejecutamos y fíjense ahora qué ocurre aquí. Escriba la figura, vamos a ver, escriba la figura a dibujar. Yo voy a poner un cuadrado. ¿Ya? Me dice cantidad de cuadrados, 3. Esto se me va a dibujar todo en la misma posición. Ah, no, esto no. ¿Ya? Cuadrado. Me va a dibujar 3 cuadrados en la misma posición porque yo no cambié, pero vieron que dibujó 3 cuadrados, porque yo no cambié, yo no le dije que cambiara a otra posición. Eso no es lo importante ahora. Pero fíjense cómo me pide ahora la otra figura dibujar. Triángulo. ¿Ya? Me pide la cantidad, 3 triángulos. Y me va a dibujar los 3 triángulos, los 3 arriba, ¿sí? Y ahora me vuelve y me pide el círculo. Y la cantidad, 2 círculos. Y me va a dibujar, bueno, algo ahí ahora me pasó, algo más en el círculo, pero más que eso, lo importante es ver cómo nuestro ciclo se detuvo 3 veces, porque fue lo que yo puse, y cómo me fue pidiendo según la figura que yo quería dibujar. Hay muchas formas de hacerlo, porque yo puedo que esto no lo tenga en un ciclo, para saber cuántas veces me va a pedir la figura, porque ustedes tienen 3 figuras, quizás ahí en su ocasión utilizan una variable para cada figura y el usuario escribe un 1, un 2 y un 3 las veces de primera vez. Ya ustedes ahí definen cómo hacer esa parte. Son algunas de las opciones que les doy. ¿Ya? ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Y este ejercicio, Sí, profe. quizás no exactamente igual, porque ya yo le hice algunos cambios, pero lo vimos en clase y si no lo vimos, porque fue esta misma solución, salió con el otro paralelo, yo se las escribí en la PPT, hay link ya a varias soluciones. Sí, la tortuga se puede centrar. ¿Qué es lo que necesitas saber? ¿Cuál es el centro de tu figura? ¿Ya? Porque básicamente si mi tortuga en el cuadrado termina en, digamos que terminó, si yo terminé, vamos a ver, si yo terminé, vamos a suponer que mi tortuga en este cuadrado terminó aquí y yo la quiero centrar, yo sé que mi cuadrado, el ancho es de 20, cuando yo llegue aquí es como si tuviera un paso más, giro 90 grados y camino hacia la derecha, ahora en lugar de 20 camino 10. ¿Entendiste ahí, Andrés? Entonces, otra de las dudas que vi es que a veces los árboles le quedaban torcidos o virados o inclinados, ¿ya?
la tortuga, a partir, miren aquí, digamos que esta tortuguita se quedó mirando hacia allá, ¿ya? Entonces, la ejecución que yo haga después de eso es si tiene un seguir hacia adelante, ella va a seguir hacia adelante en esa dirección. Entonces, si ustedes quieren que estén en una dirección específica, cuando termine de dibujar cualquier figura, ustedes la rotan y la ponen para la dirección que ustedes quieran. Ya, si queda con ustedes tienen que ser capaces de rotarla en la posición que ustedes necesiten, hacer otra rotación del ángulo para que la figura les quede en la posición que ustedes desean. Es muy posible que esa rotación las hagan al final de cada figura o la hagan al principio. ¿A qué me refiero con eso? Hemos visto siempre aquí, no sé, en el triángulo, ¿ven? ¿Qué es lo que tenemos? Un ciclo, seguimos hacia adelante y rotamos. Ya, perfecto, 3 veces. Quizás este rotar último, quizás yo tenga que duplicar un rotar último y ponerlo por acá. Para que me rote, no sé, vamos a ver 90 grados y vamos a ver qué nos pasaría. Vamos a hacer un único triángulo y vamos a hacer uno. Y fíjense, esto es lo que yo me refiero, como mi tortuguita giró y me quedó mirando hacia debajo. ¿Ya? Vamos a ver de nuevo. Triángulo, y fíjense, vamos a poner uno, como mi triángulo me quedó torcido. ¿Por qué? Porque mi tortuga estuvo mirando en otra posición. Y entonces mi triángulo no fue capaz de quedarme correctamente cuando se movió. Ya es jugar con las rotaciones de los ángulos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ver, no solo quedarse en mi triángulo, un ciclo de 3 veces y ya, yo después puse a que rotara un ángulo. Ahí ya ustedes juegan y miran a ver cómo es que, en qué ángulo es el que necesitan. Ya, una idea quizás centrarla al final, pero ahí quizás tienes que utilizar más cálculos y ver cuál es exactamente la mitad. No necesitas llevarla al medio de la figura, sino ponerla en el ángulo correcto para que a partir de ahí se desplace hacia adelante, porque al final ustedes tienen los desplazamientos hacia adelante o hacia atrás. Entonces, no tienen de otra. Ya saben que como pongan la tortuga, ella se va a desplazar hacia adelante o hacia atrás. Y el ángulo es como ella se quede, miren, esa cabecita mirando hacia donde ella se quede. Y a partir de ahí es que ella va a ejecutar el hacia adelante. Si la cabecita está para acá, su hacia adelante ahora va a ser para acá, no va a ser para acá. ¿Ya? Entonces tienen que tener en cuenta eso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Nada, profe. Entonces,